clase. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión que se tiene programada para la noche de hoy, 28 de julio. Hoy vamos a hablar algo sobre el talento humano. Creo que en anteriores ocasiones ya habíamos mencionado un poco sobre todo este tema del talento humano, de gestión de direccionamiento estratégico en la parte de talento humano. Y hoy lo que vamos a hacer es retomar un poquito estos conceptos que vimos de talento humano y volver como a orientarlos, pero hacia la evidencia que tenemos para esta actividad de proyecto número 6. ¿Listo? Que es una propuesta de mejoramiento en el área de talento humano. Y al finalizar les explico bien específicamente sobre qué se debe esta evidencia. ¿Listo? Entonces voy a compartirles aquí, les voy a compartir pantalla para que veamos la presentación. Listo. Entonces vamos a ver aquí, como les decía, vamos a ver algunos conceptos que de pronto ya hayamos manejado cuando hicimos el informe de perfiles y el informe de criterios de evaluación, pero porque este tema todo está relacionado con esa área de talento humano. ¿Listo? Entonces vamos a empezar aquí. Ay, espérenme un momento, porque a veces esas pantallitas no nos dejan aquí. Listo. Entonces vamos a hablar un poco de la logística del talento humano, ¿cierto? Cómo se organiza todo este capital humano o ese departamento que es el encargado de optimizar todo ese recurso humano, ese capital humano que hay en una empresa y que en últimas, pues es el que dirige, es como el motorcito, es lo que cuando se engrana de manera correcta y de manera adecuada y se hace un proceso correcto, ¿cierto? Desde el proceso de selección, desde el proceso de los perfiles de los cargos, desde toda esa capacitación, esa evaluación de desempeño, cuando todo ese grupo de talento humano tiene en cuenta esas cualidades, las características, las habilidades que debe tener todo ese capital humano dentro de la organización, pues todo va a funcionar correctamente y como debe ser, ¿cierto? Pero cuando las cosas no se hacen de manera ordenada, de manera clara y concisa desde un principio, pues por lo general tienen a haber tropiezos dentro de la misma empresa. Entonces, vamos a mirar aquí un poco sobre ay, no sé dónde poner esto para que los deje ver aquí. Bueno, yo lo voy corriendo. Cómo en el área de capital humano se debe tener en cuenta esos conocimientos, esas habilidades, esas competencias que tiene cada uno de los colaboradores dentro de la organización, ¿cierto? Los que están dentro de la empresa, pues deben tener como unas cualidades específicas según el perfil o según el cargo o según las funciones que cada uno vaya a desempeñar. Entonces hay como unos pasos muy importantes que en talento humano se deben tener en cuenta, ¿cierto? Primero, pues es identificar cuáles son esos conocimientos específicos o esos conocimientos claves y puntuales que se necesitan dentro de la organización dependiendo de cuál sea su actividad económica, cuáles son esos conocimientos que se necesitan para que haya un éxito en la empresa, ¿cierto? Entonces, si la empresa es de servicios, si la empresa lo que hace es proveer, bueno, de lo que la empresa haga, su actividad económica, su función principal, pues asimismo tengo que saber yo qué tipo de personas tengo que contratar en esa organización, en esta empresa, ¿sí? Si la empresa se enfoca más por la parte de servicio al cliente, pues entonces debo buscar personas que tengan más esa cualidad o esa habilidad de poder hablar con el cliente, de poder convencerlo, de poder negociar, de tener esa capacidad de comprenderlo, conocerlo, generar empatía, ¿sí? Entonces, según esa función o esa actividad que tenga la empresa, pues yo debo mirar cuáles serían estos conocimientos básicos, ¿cierto? Y específicos que debe tener las personas que hacen parte de nuestra organización. Lo segundo, pues cuando yo ya tengo claro
ese organigrama, esa estructura organizacional, entonces que hay un gerente que debe tener estas cualidades, estas características, estos conocimientos, que debo tener unos asistentes o un jefe de compras o un jefe de cartera. Según esa estructura que yo ya tenga definida, pues voy a tener muy claro cuáles son esos cualidades que debe tener cada uno de ellos y ya una vez tenga esto claro, pues el segundo paso y lo que voy a hacer es adquirir, ¿cierto? Eh, esas personas que necesito dentro de mi organización. Entonces, cuando se dice adquirir, no solamente ingresar personas que sean nuevas, sino que dentro de los que tengo, cómo puedo también potencializar esas cualidades básicas que tienen y puedo potencializarlos para que ellos desarrollen esas funciones que yo quiero que desarrollen dentro de la organización. ¿Sí? Y el tercer punto nos habla de aplicar, de cómo podemos transferir, ¿cierto? Ese conocimiento de una manera efectiva, ¿sí? Que todos sean un beneficio de quién, pues de la misma organización. Entonces, el talento humano no solo se encarga de tener personal apto para desempeñar unas funciones, sino de saber que dentro de la empresa ya existen, ¿cierto? Ya hay unas personas, pues cómo puedo hacer para capacitarlos, para de pronto mirar cómo hago que esa persona aprenda, adquiera nuevos conocimientos, que ya tiene una habilidad, pero si yo le enseño cómo desarrollarla, lo capacito, le enseño otras cosas, pues va a poder esas habilidades básicas que tienen las va a poder desarrollar de una manera más amplia, ¿cierto? Entonces, miren que el talento humano lo vemos solamente como el que contrata, el personal, el que firma contratos, venga usted, fírmeme acá, lo afilio a la seguridad social, le hago todo el proceso de contratación, sino que va mucho más allá, le pago nómina, entonces soy el encargado de pagarle todo, de tenerlo asegurado, de que usted no le falte nada de eso, pero va mucho más allá y es de tener a esa persona que hace parte de la organización, tenerla bien, a gusto, porque si mis colaboradores, ¿cierto? Están a gusto con el trabajo que hacen, se sienten bien, sienten que están siendo recompensados, se sienten bien con la organización, pues cuál va a ser el desempeño de ellos, un desempeño óptimo. Y eso se va a ver reflejado en dónde, pues en la organización. La empresa es la que se va a beneficiar en últimas de todo eso. Voy a verlo por aquí. Entonces acá nos habla de cómo se da ese sistema productivo en el talento humano. Y es tener en cuenta que hay, ¿cierto?, unas entradas dentro de la empresa, ¿sí? Esos insumos, y dentro de los insumos no solamente vamos a ver como las cosas materiales, las herramientas, sino el talento humano que es la mano de obra, ¿cierto? Y es lo más importante. Y en esas personas que entran a nuestra organización, ese capital humano, cómo se va dando ese proceso de transformación, ¿sí? Cómo a través de la inducción que le damos, de las capacitaciones que damos, de las reinducciones, de los programas de capacitación, de incentivos, ellos van viendo cómo se logran adherir a una empresa que les está ayudando, ¿cierto? Que les está beneficiando, que ve en ellos y cree en ellos y de esta manera potencializa todas sus cualidades y sus habilidades. Entonces, esto hace que ese talento humano vaya teniendo como una transformación, ¿cierto? Y esa transformación pues va a verse también en todo lo que hace. ¿Esto cómo se va a ver reflejado? Pues en esos resultados, ¿cierto? Que ese capital humano va dando a la empresa. Entonces, los servicios que se ofrecen, los productos que se ofrecen, van a ser de una calidad que excelente. ¿Por qué? Porque ese capital que yo tengo dentro de la organización, no solamente el material con el que trabajan, las herramientas, porque pues obviamente eso también es muy importante, ¿sí? Yo puedo tener una persona muy capacitada, con muchas ideas, con muchas estrategias, con mucha innovación, pero si no le tengo los insumos, no le tengo las herramientas, no le tengo el lugar adecuado para que él trabaje, para que él pueda potencializarse, pues va a ser muy difícil que lo logre. Entonces, mire que todo va, ¿cierto?, de la mano y pues obviamente talento humano entra a evaluar cada uno de estos aspectos para que esas personas que están en la organización, se sientan seguras, cómodas y puedan hacer su trabajo, ¿sí? Esos resultados, pues obviamente se tienen que evaluar. Ese trabajo o todo lo que están haciendo tiene que ser retroalimentado, o sea que va a haber una medición que es continua, por eso en las empresas las evaluaciones de desempeño que se hacen anual siempre tienen como unos cortes a mitad de año o cada 6 meses
para mirar cómo va, ¿cierto? Nuestros trabajadores, cómo está siendo tan productiva la empresa y cuáles son los resultados que estamos teniendo, pero cómo podemos de pronto ajustar ciertas cosas si estamos fallando en algo o cómo podemos mejorar. Entonces, miremos que es un proceso que es continuo, no se detiene en ningún momento, sino que es algo que es constante, ¿cierto? Y que siempre se está mirando, no solo una mirada, ¿cierto? De las personas solamente, sino desde todo el conjunto para que se pueda dar de una manera lógica y de una manera adecuada. Bueno, acá nos hablan un poco de cuáles son esas dimensiones de ese desarrollo, hablando ya del desempeño integral en una organización o en nuestros trabajadores, las personas que hacen parte de la organización, y que es importante tener en cuenta, ¿sí? El hacer, el saber hacer, el querer y el proyectar. Toda persona, ¿cierto? Todo este capital humano debe recibir un entrenamiento, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, ustedes que están recibiendo en este momento en el SENA, unas habilidades, ¿cierto? Para ustedes poder ser unos coordinadores en la parte de procesos logísticos íntegros, ¿cierto? Que tengan como sus cualidades, sus habilidades para poder desempeñarse de manera correcta y de manera adecuada. Entonces, el hacer es ese oficio, ¿cierto? De lo que yo hago diariamente. ¿Y requiere de qué? De un saber hacerlo, de un conocimiento, de una capacitación, porque de pronto el zapatero, hablemos de un oficio, ¿cierto? Que no se capacita de pronto la persona, sino que aprende porque es algo heredado, ¿sí? La persona que aprende en la zapatería o en la carpintería, no todos necesariamente se capacitan y después aprenden cómo hacerlo, sino que al contrario, vieron a sus abuelos, vieron a algún familiar, fueron haciendo y después les dijeron, es que se pinta de esta manera, es que se hace de esta otra, entonces ya van como perfeccionando con el conocimiento, ¿sí? Entonces, estas dos van muy integradas y van de la mano. No hay un orden de que primero es ese y segundo aquella, ¿sí? Porque pueden darse primero la una y después la otra, pero lo importante es que estén de la mano, porque el hacer siempre va a requerir de un conocimiento previo, así sea un conocimiento básico para poder ejecutar ese trabajo que estamos haciendo, ¿sí? Otro aspecto importante es ese desarrollo personal, ¿sí? ¿Qué motivación tiene la persona que está, el colaborador que está dentro de nuestra organización para poder hacer su trabajo y hacerlo de la manera más, más adecuada, ¿sí? Es que lo lleva de pronto a hacer todos los días su trabajo, desempeñar su rol, cumplir con sus funciones, cumplir con todo lo que tiene que hacer y hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces debe haber una motivación, no solamente interna, sino una motivación también externa, ¿sí? Que hace que esta persona diga todos los días, bueno, lo quiero hacer, quiero ponerle empeño y lograr lo que más deseo alcanzar en esta empresa, ¿sí? A nivel personal, a nivel de la empresa, pero lo quiero hacer. Y por último, es que se alineen esos valores que son personales, esa motivación personal con la visión de la empresa. La empresa en esta parte debe ser muy inteligente en saberle llegar, ¿cierto?, a sus trabajadores y, digamos, como venderle esa idea de que, bueno, lo que estamos haciendo acá no solamente lo va a beneficiar a usted, porque usted se beneficia con unos programas, se beneficia con un incentivo económico, ¿cierto? Con un plan de familia también, porque su familia también se va a ver beneficiada. Entonces, no solamente a nivel personal, sino que usted también está contribuyendo para que la empresa en sí logre lo que más desea alcanzar. Entonces, es llevar a concientizar, porque a veces muchas personas dentro de una organización hacen las cosas simplemente por hacerlas, por cumplir, porque me pagan, ¿no? Aquí estoy como porque necesito la plata, pero no se conectan interiormente con ese hacer de la empresa, ¿sí? Con esa visión, con esa misión de la empresa. Y simplemente hacen su trabajo por hacerlo, pero no hay un interés, no hay una motivación, no hay como una realización de que ese trabajo me está permitiendo a mí lograr lo que deseo. Entonces ahí es muy importante y aquí en estas dimensiones talento humano tiene que jugárselas todas, por así decirlo, para lograr que esos trabajadores se sientan a gusto con lo que están haciendo. Que se me corrió por acá.
Bueno, ya hablando un poquito de del área logística o de la cadena logística, ¿sí? Del ecosistema, acá nos lo llaman como un eje del ecosistema logístico, es importante tener en cuenta que en cada uno de esas áreas de la parte logística, ¿sí? Acá nos mencionan algunas de ellas, de pronto nos puede faltar alguna, la parte de compras, de servicio al cliente, gestión de inventarios, en almacenamiento, el transporte. Cada una de ellas requiere de qué. No solamente es la labor que haga una máquina, ¿cierto? O que haga un medio de transporte, sino que esto debe ser operado por quienes, por ese talento humano, ese capital humano que está dentro de la organización. Entonces, por ello es tan importante que talento humano, cuando seleccione el personal que va a ser parte de esta área, tenga en cuenta cuáles son esas características que deberían tener los que están en cada una de ellas, ¿cierto? La persona que controla el inventario, que está ahí haciendo como todo ese manejo, todo ese requerimiento, revisión, mirando que sí se cumpla, que no se cumpla, que los productos no se vayan a vencer, no se vayan a dañar, que sí estén rotando como debe ser, que se estén repartiendo en los tiempos que son. Entonces, miren que debe tener unas cualidades específicas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entrar a mirar en cada uno de ellos si sí se está cumpliendo con esas cualidades de las que hablábamos ahora, ¿cierto? Con esas habilidades, con ese conocimiento para poder hacer las cosas. Si la persona que está en el área, por ejemplo, de en inventarios, sí se siente a gusto con lo que está haciendo o diría, no, yo creo que a mí me gustaría más estar en servicio al cliente porque soy más de hablarle a la gente, soy más de pronto estar en contacto, de revisar las órdenes, bueno, todo eso. Entonces, ¿cómo podemos entrar a negociar con ese capital humano y mirar, bueno, miremos, ¿cierto? ¿Qué habilidades? De pronto estás en esta área, pero puedes cumplir un ciclo acá y podemos ensayar en otra área, ¿sí? Sin llegar a desestructurar todo lo que ya está en la empresa organizado, sino de pronto mirando cómo podemos organizar a cada personita y que se sienta a gusto en lo que está haciendo, ¿sí? Entonces acá vamos a ver como un ejemplo, nos dice la anatomía de un perfil logístico y en este caso vamos a mirar al jefe de logística. Es un ejemplo que nos da. Entonces, la misión, ¿cierto? ¿Cuál sería ese propósito que el jefe de logística tendría? ¿Cuáles serían las herramientas que él debería tener? O sea, como esos requisitos que él debe tener para poder desempeñarse en este cargo. En la ejecución, pues hablaríamos de cuáles son esas funciones que él debe desempeñar. Y en lo último, pues sería que en el ecosistema, qué estructura, el, qué ubicación en la jerarquía tendría esta persona, ¿sí? Entonces, en este caso, pues hablando de esa jerarquía, pues él va a ser supervisado por el gerente, ¿sí? Pero él va a tener a su cargo a los asistentes, a los digitadores, a los supervisores de bodega, ¿sí? Entonces, el jefe de logística debe tener una cualidad de liderazgo, ¿no? De poder planificar, administrar. Entonces, ya deberíamos empezar a mirar cuáles serían esas habilidades que él debería tener, ¿sí? Cuando hablamos de la misión, pues el propósito que él debe tener en alineación con las funciones de la empresa. Entonces, garantizar el cumplimiento, ¿cierto? En tiempo, calidad, lugar, ¿sí? Porque la responsabilidad que él tendría es una responsabilidad mucho mayor que la de un supervisor, por ejemplo, de bodega, ¿no? O la persona que es el auxiliar de bodega, sería una responsabilidad mucho más grande. ¿Qué requisitos debería tener si es un jefe de logística, no? Entonces, debe ser una persona que haya tenido estudios profesionales, que tenga su experiencia, que tenga conocimiento, ¿sí? Sobre el tema, porque pues si no, no va a poder desempeñar la función como debe ser. Entonces, este sería como más o menos un perfil, que estamos hablando de uno solo, pero así como en cada uno de los que vemos acá, pues debe estructurarse de esta manera y debe estar alineado, sí. Este ejercicio ya lo hicimos cuando definimos el perfil, los precios de los cargos, ¿sí? En donde decíamos cuál es la jerarquía, qué cualidades debe tener, qué requisitos debe tener en estudios, cuáles deberían ser sus funciones y sus responsabilidades. Esto ya lo tenemos muy claro, ¿cierto? Entonces, es entender que definitivamente cuando nosotros hablamos de
cómo fortalecer esos colaboradores, cómo fortalecer ese capital humano, la capacitación o la formación que se da o que se puede brindar dentro de la empresa es fundamental, ¿sí? Y verla como un catalizador y no como un gasto, porque hay empresas que creen que capacitar a sus empleados o que enviarlos a hacer una capacitación, a hacer un seminario, que aprendan, no, eso es plata perdida porque este berraco de la empresa después sale y se va y el conocimiento se lo lleva a él. Cuando yo tengo a mi colaborador convencido de que eso que le está aprendiendo es una inversión no solo para él, sino para la empresa, pues él va a verlo, ¿cierto? Como algo motivante y algo que él va a hacer, no solo por él, sino para la empresa. Entonces, mire lo que nos dice acá, la capacitación jamás es una inversión a pérdida ni un gasto para la empresa, es el generador directo de la productividad, pero el chip lo tiene que cambiar que en la misma empresa y de esa manera cambiar ese chip de qué es una capacitación para los mismos empleados, ¿cierto? Los trabajadores. Entonces, eh, entender que todo esto pues va a lograr que la gente no solamente comprenda una información, sino que desarrolle sus habilidades, tenga un cambio también en ese clima organizacional, en sus actitudes y tenga un pensamiento alineado a los objetivos de la empresa, ¿sí? Pero cuando sabemos venderle ese concepto de qué es la capacitación, ellos no lo vean tampoco como una pérdida, sino como algo para ganar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, ya como haciendo un pequeño resumen, cuando hablamos de qué mueve, ¿cierto? ¿Cuál es ese motorcito que se encarga de hacer que la empresa funcione, que la organización funcione? Pues son las personas, ¿sí? La empresa puede tener recursos económicos, puede tener toda, toda la herramienta, toda la logística en cuanto a indumentaria, en cuanto a material, en cuanto a maquinaria, en cuanto a economía, ¿sí? Pero si la parte del talento humano que tiene no están primero alineados con la empresa, ¿sí? No, no tienen ese sentido de pertenencia con su organización, va a ser muy complicado que la empresa sea una empresa productiva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empresas en donde rota el personal y rota el personal y entran unos, pero solamente duran un mes, 3 meses porque no se sienten a gusto, entonces hay que empezar a entrar a mirar qué está pasando en la organización, ¿sí? Porque ellos no se están sintiendo bien o qué garantías tal vez les está ofreciendo la empresa o qué no está haciendo, qué le falta para poder lograr esa estabilidad en ellos, ¿no? Entonces es mirar realmente, y ahí es donde entendemos que el talento humano, el departamento de talento pues es fundamental dentro de la organización para que le dé vida, ¿cierto?, a esos trabajadores. Muy bueno. Vamos a mirar, vamos a detenernos aquí ya un poco antes de mirar la evidencia que vamos a desarrollar. No sé si de pronto alguien tiene algún aporte, quiere decirnos algo, comentarnos algo frente a esto que acabamos de hablar. Lo Eh, pueden escribir también en el chat. Sí, cuéntame. bueno, yo pienso que el área de recursos humanos es como una de las áreas más importantes, ¿no? Porque siempre son las personas que están dispuestas a escuchar, los que, digamos, con los recursos que da la empresa, pues hacen actividades, siempre están tratando de que se hagan actividades, que los paseos de fin de año, que cuando se celebra, pues, el cumpleaños, que los empleados del trimestre, y pues aún así hay muchos empleados que critican, ¿no? Cuando hacen actividades, pero siempre esa área de recursos humanos está dispuesta a escuchar al trabajador, apoyar de que está bien, de que si de pronto están haciendo de pronto algo malo en la empresa, siempre están pendientes, ¿no? Y es un área pues muy importante que sirve de apoyo pues para los colaboradores. Y algo Ujú. pues que muy importante que yo he visto es de que, por ejemplo, las empresas muy más grandes
cuando uno va a entrar a trabajar, pues investigan mucho al trabajador, pues con lo que son visitas domiciliarias. Hoy en día le revisan pues que es data crédito, que no tenga multas, hasta redes sociales, pues para tener un buen filtro, para tener buenos filtros de la persona que se va a contratar. Y algo que yo he visto por experiencia con compañeros, con jefes, es las competencias blandas en una persona. Yo creo que eso es muy Ujú. importante, que el área de recursos humanos deberían aplicar en las entrevistas, ¿no? Porque cuando esas personas tienen competencias blandas, cuando son personas con las que uno puede trabajar en equipo, que uno se puede poner de acuerdo, son personas que siempre están dispuestas a escuchar, a trabajar, digamos, de la mano del compañero, buen compañerismo y todo. Entonces, eso es muy importante. Pienso que a veces hay partes que lo dejan de lado, o sea, como que prevalece más la experiencia, pero las competencias blandas, el ser de la persona también es muy importante, una persona con la que se pueda trabajar. Así es, John William. Muchas gracias por ese aporte tan importante. Sí, muchachos, definitivamente, como lo dice John William, y dentro de lo que vemos, y yo, pues antes de trabajar, yo llevo ya 17 años trabajando en el SENA como instructora, pero antes de esto trabajé como jefe de talento humano y haciendo procesos de selección de personal en varias empresas de acá del eje cafetero. Y realmente es reconocer eso, o sea, reconocer que no solamente es la experiencia que la persona tenga o los estudios que tenga, sino esa parte humana, esa parte ética, esa parte que los valores, las habilidades blandas de las que nos habla John Williams, ¿cierto? Su calidez, su amabilidad, su servicio, su trato, que muchas veces de pronto no se mide si tengo un título, o sea, yo puedo tener el título de profesional en administración de empresas, pero eso no garantiza, ¿cierto?, que tenga la capacidad de poder servir a la gente, ayudar a la gente, estar con la gente. Entonces, eso no lo garantiza, pero es importante tener en cuenta. Y dentro de los procesos de selección, John William y los demás compañeritos, cuando yo hacía los procesos de selección, las baterías que nos permiten como medir, ¿cierto? Todo eso, no solamente miden los conocimientos, sino también esa parte de habilidades blandas, si es capaz de trabajar en equipo, si tiene esa capacidad o habilidades para comunicarse, si tiene habilidad o esa facilidad para poder llegar a otras personas, hablarle a otras personas, esa empatía, esa amabilidad, todo eso también se mide, el liderazgo, ¿sí? Todo eso también se mide dentro de estas pruebas o estas baterías, ¿sí? Ahora bien, lo que nos decía también, ¿no? Es el talento humano, yo considero, pues yo he trabajado, ¿cierto? Yo, defensora número uno de esa área, es clave en una organización, ¿sí? Porque cuando el trabajador se siente a gusto y entiende un poco lo que nos dice también John William. Y es que por mucho que se le da al empleado, por ejemplo, nosotros acá tenemos planes de capacitación, tenemos programas de bienestar, se nos hacen actividades, incluyen a la familia, pero por mucho que se haga, incluso la gente reniega, no está contenta, no está feliz, no se siente a gusto, pero bueno, igual se hace y hay personas que sí lo agradecen, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el talento humano es clave. Ay, discúlpenme un segundito que me está escribiendo la instructora Astrid diciéndome que no se pudieron conectar unos aprendices. Venga, yo le contesto. Ve, porque no se pudieron conectar. Y ya vamos a acabar. Porque ustedes de qué ficha son, de las 79 a las 78 los que están acá.
La 79. 79. Entonces, ¿quiénes serían los que no pudieron? Instructora, yo me conecté, aparezco con el nombre de Verónica Díaz, pero en sí soy Carlos Martelo, en la ficha 79. Ok. Pero yo trato de solucionarles a ellos acá. La llamada se les cae, pero eso ya. Espérenme un segundito, yo miro si. Bueno, ya les toca que miren la grabación porque es como tarde. Entonces, retomando lo que estamos mencionando, pues el área de talento humano, digamos que es clave, ¿cierto? Es fundamental. Las otras áreas, no es por desmeritarlas, ¿cierto? Las otras áreas son también muy importantes, pero digamos que hoy en día se le hace un mayor reconocimiento a esta área, a la gestión del talento humano, y pues gracias a ello las empresas, digamos que pueden funcionar de una manera más efectiva, y eso se ve en todo lo que hacen, ¿cierto? Entonces, bueno, ya para que vayamos haciendo como mirando un poquito de qué se trata la evidencia, qué es lo que debemos presentar, vuelvo y les comparto aquí pantalla. Yo les comparto ahí un certificado. Si quieren, intentan nuevamente. Yo ya estoy aquí finalizando, pues, para darles la explicación de la evidencia, porque explicamos el tema, al menos para que logremos entender un poco de qué se trata la evidencia. Intenten nuevamente y yo les doy una esperita de 5 minutos, por favor. Bueno, vamos a esperar a ver si logran ellos conectarse, al menos para que escuchen la explicación de la evidencia. Si aquí están. No, ahora sí. Hola, chicos. Buenas noches, doctora. ¿Ustedes son los que no se me podían conectar? Sí, no sé qué tenía el link. Voy a enviarles al grupo que tenemos Ok, ahora último porque en ese sí me permitió ingresar. listo. Dale. Ustedes son los de la 78, ¿cierto?
Bueno, ¿ya se conectaron todos o me falta alguien más? Buenas noches, chicos. Bueno, digamos que ya expliqué todos los conceptos de... Alguien me está escribiendo por acá. Bueno, ya expliqué parte de los conceptos, pero igual, pues no me voy a volver por respeto, ¿cierto?, a los compañeritos que ya se me habían conectado. Yo los invito a que esto quede grabado, entonces al menos la grabación de la primera parte, que es la explicación un poco de conceptos, de qué es talento humano, en qué consiste el talento humano y de la función principal dentro de la empresa, que ustedes vean la grabación, ¿sí? Y ya ahora vamos a entrar es a explicarles la evidencia que debemos hacer, ¿listo? Para que nos quede muy, muy claro qué es lo que debemos desarrollar para esta actividad de proyecto número 6, ¿listo? Entonces, para esta, la actividad de aprendizaje, pues es identificar las tecnologías aplicables a la operación logística de acuerdo con las estrategias de la organización. Entonces, para esta evidencia, es importante que consultemos el material formativo que se llama Dirigir el talento humano, que sobre parte de lo que está en el material fue la primera explicación que hicimos, ¿sí? Pues ustedes deben revisar el material, es un material muy interesante que nos habla de todo el proceso de talento humano. Aquí se los voy a abrir en pantalla para que lo veamos. Vamos aquí, entonces es este que tenemos acá, Dirigir el talento humano. Bueno, hay que tenerle paciencia a esta plataforma porque ha estado a veces veloz, a veces lenta, mejor dicho. Ahí vamos poco a poco. Nos ha tocado durito, pero es mal tiempo, buena cara. Bueno, entonces aquí bueno, yo creo que a ustedes también les sale así, ¿cierto? Como me está saliendo a mí. Pero no, por lo menos a mí hoy no me doy. Llevo varios días que no me deja ingresar. No, yo, ¿sabes cómo estoy haciendo? En las mañanas. En las mañanas funciona muy bien. Ya tarde, noche, complicado. Entonces en la mañana, y hay momentos en que está súper veloz y califica uno rápido, pero hay otros momentos en que empieza a salir el letrero. Entonces yo le doy atrás, vuelvo y le hago, vuelvo, así como que varias veces. Es de paciencia, o sea, la verdad, ha sido de mucha paciencia. Vamos a ver si nos abre aquí. No, pues bueno, ya sabemos que aquí el material que encontramos en talento humano, pues es parte de todo lo que yo les expliqué, una parte, ¿no? No todo, pero sí es una parte de lo que les expliqué acá. Y la evidencia que vamos a desarrollar mientras nos abre, listo, aquí ya nos abrió, lo podemos tener en PDF, lo podemos tener en acceso web, que es aquí directo. Entonces aquí vamos a encontrar todos los conceptos generales de talento humano, qué hace la gestión del talento humano, el talento humano en la gestión de la logística, porque es tan importante, ¿sí? Evaluación y plan de mejora del talento humano, bueno, y unas actividades aquí. Todo ese material, pues es importante que lo leamos para poder desarrollar adecuadamente la evidencia. Entonces dice que para esta evidencia lo que vamos a hacer es una propuesta de mejoramiento, ¿sí?, de la gestión del talento humano, prestación del servicio al cliente, proveedores, tecnología y calidad. Entonces, el objetivo es que, teniendo en cuenta, ¿cierto?, todo lo que hace talento humano, ¿sí?, que se encarga de capacitar, de mirar todas las competencias, de fortalecer todo ese capital humano desde su conocimiento, desde sus cualidades, desde sus habilidades y potencializarlo, pues que la empresa cumpla, ¿cierto?, con esta parte, y en específico vamos a hablar de la política de servicio al cliente que tiene la empresa, ¿sí? Entonces nos dice acá la guía de aprendizaje que lo que ustedes van a hacer, como todos ustedes ya tienen su empresa y están trabajando en esa empresa de proyecto, entonces sobre esa empresa que ya han desarrollado, digamos que parte de todas las evidencias, van a revisar cuál es la política actual de servicio al cliente que tiene la empresa, ¿sí? Si ustedes dicen, no, es que esta empresa es tan nueva y esto que no tiene ni siquiera una política de calidad,
de servicio al cliente, entonces ustedes ¿qué van a hacer? Pues van a proponer una política de servicio al cliente, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Si ya la tiene, la revisamos, ¿cierto? Y empezamos a mirar cómo está, qué ajuste se le puede hacer a esta política teniendo en cuenta pues como toda esta parte de talento humano, de las nuevas tecnologías, de qué cosas nuevas pues, se pueden implementar, ¿sí? En la parte tecnológica, todas estas herramientas que ayudan mucho a que la empresa mejore en esta parte de servicio al cliente. Entonces, qué ajustes le podemos hacer, ¿sí? Entonces, este es el objetivo. De acá lo que nos dice es proponer detalles al ajuste, ¿sí? Detallar en una parte del informe qué se puede mejorar en la parte de servicio al cliente, teniendo en cuenta el talento humano, ¿sí? Recomendar herramientas tecnológicas, ¿sí? Presentar también como ayudas gráficas que requieran, ¿sí? Como que la empresa de pronto diga, bueno, hay que mejorar en esto, podemos mejorarlo, cómo lo podemos mejorar. Ustedes pueden mostrarlo también a través de algunas ayudas gráficas o visuales, y eso es lo que nosotros vamos a entregar, un documento en PDF, ¿sí? ¿Qué tan extenso debe ser? Es a criterio de ustedes, porque ustedes son los que definen. Entonces vuelvo y les digo, si la política de la empresa ya está, lo que hacemos es revisar y mirar en qué podemos mejorar, ¿sí? Teniendo en cuenta esta parte de no solamente el capital humano en servicio al cliente, sino qué herramientas tecnológicas podemos proponer, que esa es una parte muy importante. Y si no la tiene, pues lo que vamos a hacer es crearla, diseñarla. Y obviamente cuando ustedes hagan el encabezado me dicen de cuál empresa estamos hablando para yo poder pues tener como un referente de qué es lo que estamos ahí haciendo. ¿Listo? Esta es la evidencia que debemos presentar. No es una evidencia tan complicada, es una evidencia sencilla, porque es una evidencia sobre la cual pues digamos que es la empresa en la que ustedes han venido desarrollando, ¿sí? Entonces ahí es importante que la tengan en cuenta. Bueno, yo creo que habría acá. Listo, muchachos. No sé si de pronto tengan alguna pregunta. Ay, aquí está otro lado. Frente a esta evidencia, si nos queda de pronto alguna inquietud. ¿Nos No, queda señora, claro, manita todo arriba? está claro, instructora. Ok, perfecto. Es una evidencia que no es tan complicada, es simplemente tomar la política de la empresa y si no está, pues la diseñamos. ¿Listo? Y subirla. Esta evidencia está disponible hasta el 3 de septiembre. Entonces, la idea es que pues tenemos como que tiempito para que la empecemos a desarrollar. ¿Listo? Y yo estaré pendiente ahí. Cualquier sugerencia que tenga, cualquier observación, se las hago ahí en los comentarios. ¿Listo, chicos? Sí, señora. Muchas gracias entonces por conectarse. Y disculpan los que, bueno, los que no se me pudieron conectar a tiempo, pero ya saben que pueden ver la grabación de la primera media horita. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias, bendiciones, mucha paciencia con esta plataforma, por favor. Intro, Amén, instructora. Listo, muchas gracias. Un Sí, abracito, doctora. que descansen, Dios los bendiga. Chao. intro, disculpe. Ahora, cuéntame. Grabación será enviada por WhatsApp o montada en la plataforma, En la teniendo en cuenta, plataforma. teniendo en Ay, cuenta que verdad. si es posible, Yo les comparto, como yo la subo a YouTube, entonces yo igual se la comparto a la instructora con el resumen y todo para que ella la suba a plataforma y a ustedes entonces se las voy a enviar a los grupos el link de YouTube. Mejor. sí, perfecto. Ok, muchas Listo, gracias. perfecto. Bueno, claro, gracias por hacerme caer en cuenta. Un abracito, chao. Bien.